Bienvenidos a Gol de Oro. Hoy vamos a debatir, vamos a repasar un poco el top 3 español. Este arranque de temporada ha sido fulminante con un Villarreal con 3 partidos que ha estado escandaloso, un mercado de fichajes Mm. incluso más, pero tenemos también al Athletic de Bilbao, que la temporada pasada hizo una gran campaña. En algún momento se pudo debatir si podría competir por ese tercer puesto, ver si algún segundo, había mucho espacio, pero al final se quedó cuarto. El Girona hace 2 temporadas ya rompió ese top 3. ¿Es posible que se esté rompiendo, que se esté resquebrajando este top 3 español, que estén bajando los máximos de Madrid y Barça, que el Atlético esté retrocediendo un poco a su pasado más 2000, digamos, de Marbella y Jesús Gil? ¿Quién sabe? Veremos. Hoy vamos a debatir eso con Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Adri, con ganas de este debate que yo creo que es bastante interesante en general. Yo creo que es bastante chulo. Y Pedro, ¿cómo estás? Pues encantado de estar una vez más aquí y nada, y con ganas de debatir el top 3 español. Tenemos para este vídeo 155 preguntas, de las cuales haremos 5, porque tampoco queremos ir a más. Pero la primera parte de este debate quiero enfocarlo un poco al Villarreal, porque es el que este año sí está como fulgurante y el que, siendo ya muy, 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 ¿cómo decirlo?, precoces, que de esto sabemos mucho aquí en el canal. que- perdón, perdón, se enfadó. ¿Qué fotografía os deja el arranque de esta temporada del Villarreal? ¿Qué imagen más os puede diseñar este Villarreal, Pedro? A ver, yo creo que sobre todo para la afición, yo creo que es una imagen de confianza en el equipo y de poder esperar grandes este año. Al final se han reforzado perfectamente en el mercado y yo creo que han hecho un gran equipo para poder. Se han tomado muy en serio las 3 competiciones, tanto de Champions, Copa y Liga. Y yo creo que la imagen que da, además, viendo los resultados en estas 3 primeras jornadas, es una imagen muy buena. Y que, hombre, yo si fuera aficionado del Villarreal, yo estaría encantado con el equipo. Alex. Alex está sin micro. Alex está silenciado. Las grandes, Perdón, las perdón, grandes perdón. esferas han silenciado a Alex. Era más bien para que mi perra no hablara en el vídeo. Pero bueno, lo que decía, que el Villarreal de momento eh, sigue dando pasos adelante, sigue con este proyecto con Marcelino tan ilusionante y se sigue reforzando en el mercado. Están demostrando que tienen un plan muy bueno, tanto económico como deportivo, porque sí que la sensación que me está dando es que los fichajes que están trayendo, aparte de valor deportivo, quieren buscar rédito económico. Entonces son perfiles muy Premier, que al final ellos han detectado dónde está el dinero y fichan perfiles muy Premier que a 1 o 2 años vista se pueden vender perfectamente a, pues por ejemplo, Tierno Barrial Everton, ¿sabes? Que no tienen que aspirar a un Manchester City, sino que una mitad de tabla inglesa te va a estar muy bien. Y de esta manera conseguir reinvertir dinero, ir creciendo poquito a poquito, que es al final la única manera que tienes de crecer sin una gran inversión detrás, que al final ellos la tuvieron en su día para llegar a primera, pero con los límites salariales, el fair play y todo tan activo que hay en la liga, una inversión como un Newcastle de que llegue un jeque y meta dinero a las puertas es prácticamente imposible. Sí, o sea, es muy difícil. ¿Veis? Porque al final llevamos 3 jornadas, es muy complicado. Ujú. Pero ¿veis en este arranque un poco efecto calendario o creéis que es un efecto sostenido? Porque vamos a mirar ahora el calendario que ha tenido, que es Oviedo en casa, Girona en casa, Celta fuera. El de fuera es el único que no ha ganado. Sí es cierto que son Sí. 8 goles en 3 partidos, pero lo que se le viene ahora es Atlético en el Metropolitano, Tottenham en Londres, Osasuna en casa, Sevilla fuera, Atlético en casa. Bueno, y luego ya hablamos de octubre, Villarreal Juventus, Real Madrid Villarreal y luego ya parón por selecciones. Oye, es que el más flojo es un Sevilla Villarreal en el Sánchez Pizjuán. Viene a ser un mes realmente duro con Champions de por medio. ¿Creéis que puede mantenerlo? A ver, yo creo que sí que hay cierto efecto calendario. Yo creo que han empezado con un calendario relativamente asequible, pero así hay que sacar los partidos.
Y luego son estos partidos a priori más sencillos los que en abril te estás lamentando porque perdiste la oportunidad de Sí. ganar ese primer partido contra el Oviedo, o un Girona tan flojo, te dormiste y al final no conseguiste sacar los 3 puntos. Está claro, para valorar a dónde puede llegar el Villarreal se necesitan partidos de más nivel, partidos con equipos de mayor entidad, como por ejemplo esta próxima jornada en el Metropolitano, pero las sensaciones son buenas y de momento dinámica es positiva, que a veces también empezar con una dinámica positiva te arrastra a mejores resultados en escenarios más complicados. Claro, igual esos 8 goles a favor, 1 en contra en 3 partidos, Pedro, Ujú. le empuja un poco a mojar la oreja al Atlético en el Metropolitano, que no está siendo el mejor Atlético de los últimos años, de ir a Londres y ganarle al Tottenham en Champions y arrancar muy bien. ¿Qué te parece que tiene este Villarreal que no tenía, por ejemplo, igual no el año pasado, que era un poco un zombie cuando lo coge Marcelino, Mm, pero igual, si el de Emery, por ejemplo, que pelea por Champions. Bueno, por Champions, me refiero. Que Ah, llega a semis de Champions. sí. Sí, al final lo que yo creo que es un proyecto que pues lo han hecho pensando no solo en volver a clasificar a Champions League por la y ya está, sino que se preocupan por todas las competiciones y bueno, al final el mercado lo ha dicho, se han gastado más de 100 millones en fichajes y eso les ha permitido pues poder preocuparse de ser serio en cada una de las competiciones y no preocuparse únicamente de una. Y bueno, y ya veremos qué pasa el resto, ¿no? Yo creo que al final el banquillo es súper importante de poder dar descanso a jugadores y hacer muchas rotaciones. Y yo creo que puede ser diferencial este año con respecto a otros del Villarreal. Ujú. Generalmente, bueno, en este vídeo nos vamos a centrar en el top 3, pero sí es cierto que en España hace mucho tiempo, 3, 4 temporadas, que no hay un top 4 fijo. O sea, que no hay alguien Ujú. que diga Champions sí o sí. El Valencia lo fue en su momento, el Sevilla lo El fue Sevilla. hasta hace poquito. Ese es el último gran, digamos, bloque, que el Sevilla incluso compitió por Sí. Liga. O sea, llegó a ese punto con Lopetegui, ¿no? De ese, digamos, no, alejando Madrid, Barça y Atlético, porque me Ujú. parece que si os pregunto por quién es el más desbancable, vais a decir Atleti. Me parece que de los tres es el más fácil. No porque lo vaya a ser, sino porque Madrid-Barça me parece imposible Sí, a ver, por a largo condiciones plazo. económicas al final también es Claro, mucho más complicado. exacto. Pero vamos a centrarnos en ese top 4. Estos últimos años han entrado Ujú. Girona, la Real Sociedad en algún momento, Athletic de Bilbao, Athletic Club. Betis, si no me equivoco, creo No, que Betis no. no. No, creo que Top no. 4 Tenía no. la imagen de. No. Betis, bueno, no, Habrá sido, nada, no, de Betis Sevilla, por Real Champions no. Sociedad, Athletic, Sevilla, Sociedad, Girona y Villarreal algún hace año Athletic. poco. Villarreal, Sí. ¿Quién creéis Girona de y esos poco más. ¿Quién creéis de esos 5 que ya dejó de competir por el top 4? Imagino que Girona, ¿Real Sociedad lo veis? Girona, Real Sociedad tampoco lo veo. Sevilla Yo creo que tampoco. Pero el ya Sevilla no este tampoco. año, ya no este año. Vamos a un poco largo, medio plazo, 2, 3 Sí. temporadas. ¿Esa Real Sociedad está descartada para competir por ese top 4, creéis? O top 5, que también Yo está en Champions, ¿eh? personalmente creo que sí, por el hecho de que la Real Sociedad llega con un bloque muy definido, con jugadores como Odegaard, con Isaac, con Merino, Zubimendi, tienes a Lenormand. Es decir, todo el bloque ha desaparecido. Manol, incluso cambias hasta de entrenador. Entonces, ahora mismo la Real yo creo que está en un periodo de reconstrucción. Su objetivo tiene que ser un paso más atrás de este, es decir, buscar entrar a Europa de manera consistente para seguir creciendo deportivamente. Pero yo creo que pelear por el 4 top 5 es algo muy lejano aún en lo que es el proyecto de la Real Sociedad. Y luego el Sevilla, yo creo que precisamente por esa quizás ambición desmedida de querer dar pasos por delante de los que han haber dado cuando se veían tan cerca, se condicionó mucho económicamente y lo está dando a día de hoy. Entonces yo creo que es un ejemplo a no seguir por parte del Villarreal, por ejemplo, porque solo hay que ver la situación económica del Sevilla actualmente, y hasta que se curen de eso, yo creo que queda bastante. Ujú, Y el Girona yo creo que fue más flor de un día que una realidad. ujú. Pedro, ¿cuántos puntos debería hacer
hablamos de Villarreal, pero bueno, Athletic o el que quiera, para romper ese bloque top 3 de Madrid, Barça, Athletic. A ver, al final, viendo la última temporada, por ejemplo, creo que el Atlético hizo 76 puntos siendo tercero. Está claro que hay que llegar a los 70, eso es algo obligatorio. Al final, para quedar tercero, muy mal, o sea, muy por encima tienen que estar Barça y Madrid, y mucha diferencia tiene que haber para que ser tercero y no llegar a los 70 puntos como mínimo. Yo creo que, bueno, al final eso es un poco el límite, el tope, pero al final yo creo es que también no te puedes permitir pinchar con equipos más asequibles, por así decirlo, durante la temporada si quieres aspirar a ese top 3. Al final, el Barça y el Madrid, pues obviamente son el top 2 asegurado y son los equipos con los que cualquier otro de la liga puede pinchar, porque yo creo que es una fecha en el calendario que dice, vale, aquí pues me voy a dejar puntos casi seguro. Y nada, y al final, pues eso, yo creo que los 70 puntos es obligatorio. Estaba viendo las últimas temporadas cómo ha quedado la clasificación de ese top 3, quién ha entrado. Bueno, evidentemente hablamos de Girona, que es el único que ha desbancado al Atlético en los últimos años, que llega a 81. Pero generalmente el tercero no Sí, suele los llegar a los 80. 75, Exacto, te 75, queda- 76 suele te ser queda la por ahí. barrera. Sí, es cierto que la temporada 21-22, donde hay un Barça terrible, el segundo está con 73 y el Real Madrid saca 13 puntos con 86, que es una temporada realmente mala en general. Pero ahí Sí, está. Luego vamos a la 2021, que el tercero es el Barça, que llega a 79, 80. Un Sevilla que una vez más compite un poco por ahí, pero se cae en 77. Lo que decía Pedro. Llegar a los 70 está muy bien. La temporada pasada Athletic y Villarreal llegan a 70 y se quedan en 70, pero les queda sí, ahí pero te un pasito. 7, 8 puntitos para Exacto, dar ese paso adelante. exacto. Quedan ahí esa. Es que al final son 3 victorias más, sí, bueno, digamos 3 victorias más para puntuar más, ¿no? Que serían ya ganarles a ellos generalmente, ¿no? Sí. Quitárselos a ellos para poder competir contra eso. Ya hablamos de que igual luego en la práctica hablamos de ganarle al Oviedo de turno, al Valladolid de turno, que igual perdiste ese partido. Bueno, puede ser, pero donde fijo que vas a competir ya es el salto que te queda es duro directo. Que el Villarreal, a veces si lo ha ganado, le ha competido al Barça generalmente, a Madrid, a Atlético, pero que igual les queda un poco por ahí. Hablábamos antes de qué diferencia hay entre otros Villarreales y este. Vamos a la temporada pasada. Sin balón. El cambio de atrás es drástico. Entre la portería que hablábamos en otro vídeo a los defensas es claro. A partir de ahí, ¿qué debe mejorar este Villarreal para dar el salto ya en esta temporada? Pedro, ¿vale? Pues, a ver, yo creo que el Villarreal, dentro de sus posibilidades, ha mejorado mucho lo que tenía que mejorar. Su debilidad era atrás, su debilidad era la defensa, no había duda. Y yo creo que en ese puesto se han reforzado muy bien. Yo creo que la capacidad del Villarreal no pueden reforzarse mucho mejor en cuanto a perfiles, variedad y nivel, porque básicamente si quieres mejorar tienes que fichar jugadores que no están a tu alcance a día de hoy. Entonces, al final lo que tienen que buscar un poco es lo que están buscando, que es adelantarse a esos jugadores antes de que sean top y ficharlos tú antes de que lleguen a ese nivel. Y luego ya seguramente venderlos. Seguramente con el tiempo, a lo mejor si tienes 3, podrás vender a 1 y retener a 2. Que yo creo que es un poco lo que hizo el Atlético de Madrid en su día y lo que le ha hecho asentarse a este nivel. Entonces yo creo que en ese sentido, en cuanto a dirección deportiva, las apuestas del Villarreal están bien tiradas. Obviamente habrá apuestas que salgan mal porque no son certezas, entonces las cosas pasan, pero que el sistema es viable económicamente porque de manera regular están sacando apuestas correctas todos los veranos prácticamente. Eso es un poco la idea, ¿no? En este caso que comenta Alex, Pedro, está la venta de Alex Baena. Han ido vendiendo muchos jugadores. También está la de Jeremy Pino, pero creo que la de Jeremy Pino es más una oportunidad que el Villarreal aprovecha de cara a un jugador que venía muy bien de la casa, pero que se había roto y no había vuelto al nivel. Voy a dejarla Sí. aparte.
pero esa venta de Alex Baena, ¿qué tal crees que la han reemplazado de cara a competir, por lo que comentamos? Yo creo que es una baja muy importante, está claro, y al final la han reemplazado un poco más de cara al futuro, todo con la llegada de Eiro, que es un fichaje, es una joven promesa, al final hay que darle tiempo, pero yo creo que es más de cara al futuro y no de querer sanar la herida al momento. Y yo creo que también tiene otros jugadores como Papé y Comesaña que, bueno, no están a la altura, obviamente, de Alex Baena, pero que al final 3 jugadores buenos o normalitos hacen más que uno top. Y yo creo que eso es un poco lo que está haciendo el Villarreal con el centro del campo y sobre todo para poder tapar esa salida de Alex Baena. Ujú. Darme, vamos a decir, 3 titulares indiscutibles de este Villarreal. ¿Sabéis darme 3, Pedro? En la delantera daría a Nicolás Pepe, yo creo. Al final es que al final es un delantero que puedes confiar en él, te remata cualquier cosa desde cualquier zona del campo. ¿Quién lo iba a decir? Luego, Con Pepe, iba a decir, hace 5 años. a, Sí. a ver, tal y como ha empezado la temporada, Sí, sí, te sí. diría No, ese, luego habrá que verle cómo. no, no, Y pues por no eso. sé, sinceramente, en la defensa a lo mejor Renato Veiga, que es un gran fichaje, y yo creo que se puede afianzar ahí en la defensa Ujú. de forma muy, muy buena. Y uno del centro del campo, pues no te sé decir muy bien, porque al final son todos jugadores que eso es lo bueno que tienen, ¿no? Que se les pueden rotar y no son todos titulares, o sea, obviamente es que tener un 11 titular, un 11 estrella, pero al final son todos en los que puedes, si se te queda ahí uno, pues puedes sustituirle por otro y al final que no se note la diferencia de nivel entre uno y otro. Ujú. Alex, ¿tú puedes darme 3? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que me voy a basar un poco en lo que debería de estar enfocado el futuro del Villarreal, porque ahora tienes a jugadores muy buenos que te suben el nivel a día de hoy, como Ayoce. Ayoce es una garantía competitiva. Más Pepe, en lesiones, el sí, sí. momento en el que lo fichas, claro, justo. Sí, a ver si las lesiones, lógicamente, pero Pepe ahora mismo sí que está a nivel, pero no es un jugador a futuro, por así decirlo. Y donde yo creo que pueden sentar unas bases muy prometedoras a futuro es con Santiago Mourinho. A mí me parece Ujú. un jugador que puede llegar a ser diferencial defensivamente, muy joven, y que si lo vendes va a ser por un dinero verdaderamente rentable, por así decirlo, y además tampoco te ha costado tanto, han sido alrededor de 10 millones, que me parece un precio muy. Luego yo creo que otro jugador que tienen que darle mucha bola y que yo creo que puede ser una de las grandes apuestas del Villarreal es Buchanan. Sí que es verdad que tampoco es tan joven como Mourinho, tiene 26 años, pero bueno, es siendo un chaval. Y otro jugador en el que yo creo que hay que construir sobre él es en Arnau Tenas. Al final encontrar portero no es fácil, sobre todo porteros que cumplan las características que necesita el Villarreal Ujú. para jugar. Y yo creo que Arnau Tenas es un proyecto de portero muy interesante que al final encontrar un buen portero no está. Bueno, ahí están, ahí están. A ver qué. Luego veremos qué hace Marcelino, ¿no? Si tiene indispensables. Exacto. Siguiendo un poco por tema jugadores. Antes hablamos del calendario. ¿Qué, bueno, qué opináis? No, ¿creéis que el Villarreal tiene banquillo para competir cada 3 días? Ahora comentábamos ese calendario de Atlético, Mm. Tottenham, luego me parece que es Sevilla, me parece que algo así. Alex, cada 3 días, partidos tan importantes ahora y encima más largos, bueno, una Champions más larga, llega hasta enero, ostras, son muchos días. Sí, a ver, yo creo que competir, lo que se dice competir, no. Competir dentro de lo que es competir por los trofeos. Pero yo creo que sí que tiene un banquillo lo suficientemente largo para poder hacer un buen papel en Champions, es decir, pasar a la siguiente fase, aunque sea en el top 24, y en Liga poder competir para estar cerca de las plazas Champions, que al final es tu objetivo, es volver a entrar a Champions por segundo año consecutivo. Y para eso yo creo que sí que tienen equipo, la verdad. Pedro, ¿hay banquillo? Eh,
Sí, a ver, yo creo que sí, al final obviamente hay jugadores que tienen que dar más la talla y tienen que hacer un esfuerzo físico superior al resto, pero yo creo que sí, en jugadores es muy difícil porque al final Tottenham, Juve, Manchester City creo que también juega en la Sí, cerámica. son Es seguidos, que, además, son esos 3 seguidos en Mm. Champions. es que ya no es solo por ser el Villarreal que necesita banquillo, sino cualquier equipo necesitaría cambios suficientes. Y bueno, yo creo que en Liga, yo creo que por sí, yo creo que de seguro. Y además creo que sí, o sea, creo que estoy bastante seguro de que van a volver a, ya sea cuarto, quinto, pero yo creo que van a volver a entrar en Champions. Y Ujú. bueno, yo creo que sí, es que al final es eso, en Copa también pueden llegar lejos y en la Champions, aunque puede ser que al principio, al tener estos 3 equipos superiores, pues te puedes pegar un matacazo y a lo mejor que no te vayan las cosas como esperas, pero al final hasta enero tienes muchos más partidos y hay muchas probabilidades de que puedas entrar en el top 24 y clasificar a los playoffs. Ujú. De cara a próximas semanas, hasta el próximo parón, ¿dónde veis el partido bisagra? Que dices, vale, este Villarreal sí está. Es complicado porque son muchos y son muy buenos, ¿no? Os digo, Atlético, y vosotros cuando yo diga uno que digáis, vale, ahí, me paráis, ¿vale? Atlético Madrid en el Ujú. Metropolitano, Tottenham en Londres, Osasuna en la Cerámica, Sevilla en el Pizjuán, Athletic en la Cerámica, Juventus en la Cerámica y Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En ninguna me parasteis. Es que, es que yo A ver, no definiría tanto como que haya un partido bisagra, Vale. sino yo creo que es un poco ver cómo salen de Ujú. esta cantidad de partidos, de este ritmo de partidos. Puede que a lo mejor los resultados no sean los mejores incluso, pero si las sensaciones son buenas, si has competido, si has estado en los partidos, yo creo que sí que un poco se va a ver que el Villarreal es un proyecto serio. No creo Ujú. que sea tanto de que hay un partido marcado en rojo, Ah, sino demostrar competitividad. Que al final yo creo que lo que tiene que demostrar el Villarreal a día de hoy es competitividad. Tú en teoría estás por debajo de bastante de esos equipos, tanto a nivel de aspiraciones como de plantilla, y lo que tienes que demostrar es que puedes competir con esos equipos. Y yo creo que es ahí donde se puede ver si el Villarreal está o no está para dar ese pasito extra. Bueno, Pedro, ¿tú compartes sí, opinión con Alex? sí, estoy de acuerdo totalmente. Al final, en Champions, yo creo que al final puedes perder, pero si demuestras esa competitividad, pues al final, o sea, el fútbol es algo que puede pasar, pero con respecto a los partidos de liga, el del Bernabéu está claro, como he dicho antes, yo creo que es una fecha en el calendario que sabes que vas a dejar puntos, ya sea con un empate o una derrota, pero simplemente no es el equipo más complicado, pero uno de los más importantes contra el Athletic de Bilbao en la cerámica. Al final son rivales directos a lo largo de la temporada, quién sabe si a lo mejor también se pueden cruzar en Champions. Pero yo creo que es un partido de gran importancia porque al final puede determinar cuál de los dos está. A ver, por un partido no va a pasar, pero puede determinar un poco cuál de los dos está por encima del otro y cuál puede aspirar a ese top 3 o top 4. Y entonces, por eso yo haría hincapié en ese partido contra el Athletic de Bilbao. Bueno, para ir cerrando, ya es una pregunta Ujú. prácticamente de sí o no. Aquí no hay mucha diferencia. ¿Creéis que, oye, igual este año consigue top 4, ¿no? Igual se queda top 4, top 5, se queda cerca en puntos incluso, pongamos en un supuesto? ¿Creéis que el Villarreal tiene músculo financiero para seguir compitiendo año a año? ¿O simplemente ha, digamos, encontrado un año, un mercado en el que se ha podido mover cómodo, después de muchos años de mucha venta? Recordamos la de Chucuece, Mm. las de Pau Torres, que hubo un verano que estuvo muy mal, que venía de años bastante malos, hasta que llega Marcelino. Sí. ¿Creéis que es un año, una rara avis? ¿O que este es el Villarreal que vamos a ver a partir de ahora? Pedro, Alex. Yo creo que músculo económico no tienen, lógicamente, o al menos no músculo económico al nivel de Barça-Madrid, no sé, tampoco, pero Yo sí te digo que una yo creo cosa, que cumplo están, mucha marca blanca de Mercadona, ¿eh? están desarrollando un modelo de negocio sostenible de poder hacer estas inversiones
cuando consigas vender, porque están vendiendo muy bien y muy caro. Entonces, el modelo que para saltar estas plazas es este. O, o te mueves bien en despachos, compras bien y barato y vendes caro, o va a ser imposible que te asientes en nada económicamente, porque competir con esos transatlánticos es muy difícil a día de hoy. Necesitas muchísimo de hacerlo muy bien y de entrar constante en el Champion, de estar en Europa todos los años para poder de verdad competir económicamente con estos equipos. Y seguramente si cumples todo eso tampoco vas a poder, Bueno, porque hay claro, muchos más factores. solo hay que ver derechos económicos, derechos televisivos, perdón, cómo están Por repartidos, y eso. Villarreal pues no entra ahí. Quizás por ahí va un poco, Pedro, el tema de ir con el Barça a Miami, ¿no? Ser importante para la liga, ser importante para Tebas en este caso, ser una bisagra, comentábamos antes, para una posible recalculación de los derechos televisivos en un futuro, o una Superliga que cuenten con él. Sí, al final está claro que a nivel económico es una grandísima idea y puede ayudar muchísimo, sobre todo aquí, bueno, incluso a Barcelona también, viendo la situación en la que está, puede ayudar a los dos a nivel económico y yo creo que sí que, y a nivel espectáculo, pues claro, también un estadio en Miami, quizá para los aficionados, pues obviamente entiendo la disconformidad. Y respecto a la pregunta anterior de la de De la economía, del músculo. eh, yo creo que músculo puede tener o no sabría muy bien qué decirte, pero lo que sí creo que estoy más seguro que no va a tener mucha resistencia a lo largo de los años. Me equivoque, pero me da una sensación de que como lo haga muy bien va a pasar como el Ajax del 2019, que los desmantelaron por completo. Girona hace 2 años también se llevaron a todos sus grandes jugadores. Leverkusen este mismo año, que se han llevado a Vichy y Frimpong. Y ojalá me esté equivocando, pero puede ser que ocurra y que a lo mejor dar ese paso atrás el resto de temporadas hasta que quieran volver a poder estar ahí arriba luchando por puestos europeos seguros, pero por puestos Champions cada año. Un escenario negativo sería, por ejemplo, que el Villarreal no entrara en Champions, quedara sexto, por ejemplo, tampoco una locura. Que muchos jugadores, al no tener Champions, salieran por un buen precio, pero no tan bueno como hubiera buscado el Villarreal, y que Marcelino lo fichara otro equipo, que fuera el Atlético, por ejemplo. Cholo se va y que llega al Atlético, o que se vaya a la Premier League, ¿no? Sería igual un escenario negativo para el Villarreal. Y que de repente ficharan a Tenag, ¿no? Que fuera como el Bayern 2, Bayern Leverkusen 2. Pero ese es el negativo. ¿Cuál sería el positivo? Fuera de que entre, por ejemplo, top 3, ¿no? Que sería el fantástico. Pero otro escenario positivo, ¿cuál creéis, Pedro, Alex, que podría plantearse el Villarreal? Sin que tenga que ser realista, pero que tampoco sea la locura del Girona. A ver, A yo ver. creo que Sí, dale, Pedro, dale. con hacer una gran temporada en al final Copa del Rey, bueno, es la menos mediática, pero con hacer una gran temporada en Champions, por ejemplo, y al final ahora creo que se da incluso, se reparten también con el hecho de ganar partido y pasar de ronda. Por muy pocas temporadas que haya jugado el Villarreal en Champions, ha llegado a una semifinal y también otros cuartos de final. También es un impulso económico muy grande. Y bueno, el escenario bueno, yo diría pues eso, es llegar lejos, hacer un gran papel, vender a lo mejor. Pues al final eso sería seguro, tener que sacrificar a importantes jugadores en el mercado de verano, pero que puedas lograr sacarlos por buen precio y con ese dinero pues también sustituir con otros grandes jugadores y pues seguir esa dinámica ya un poco como de equipo grande, de tener que sacrificar a lo mejor, por ejemplo, como ha hecho el Manchester City, que ha tenido que sacar a De Bruyne, que ya era una leyenda, pero se ha traído a Reinders, que está dando un nivel espectacular, pues, o algo de ese estilo, por ejemplo. Alex, ¿tu escenario? Sí, a ver, yo creo un escenario bueno del Villarreal es que el motor no pare. Conseguir, pues eso, clasificar a Champions otra vez para seguir económicamente siendo viable
y poco más. Champions sí que intentar meterte entre los 24 mejores, jugar play ya, todo lo más es positivo, pero sobre todo es que la rueda económica no pare. Al final lo que necesita el Villarreal más que deportivamente es seguir generando ingresos, seguir generando dinero y a día de hoy la mejor manera de generar ingresos que hay es jugar la Champions todos los años. Por ejemplo. Es la más posible para ellos. Oye, pues creo que nos ha quedado un debate bastante chulo, bastante interesante. Hemos hablado mucho del Ujú. Villarreal, sí hemos tocado otros palos, pero creo que en este arranque de temporada el más posible es el Villarreal, creo que era el que más podíamos hablar y que más iba a tener más sentido, yo creo, por estatus, Sí, digamos. también, por ejemplo, el Athletic es un proyecto tan especial que hablar de este tipo de cosas es muy complicado, porque al final también entra un poco el factor suerte, que no es suerte, pero sí que está un poquito que te salga un Nico Williams, por ejemplo, Sancet. Claro, Y vamos eso por es un muy generaciones. buen trabajo de cantera, claro, es un muy buen trabajo de cantera, pero es más complicado y hay otros factores, hay otros factores que influyen, que por ejemplo en el Villarreal sí que con una buena dirección a unos buenos Sí. fichajes, pues se puede lograr de una manera más sencilla. Bueno, Pedro, ¿quieres decir alguna cosita más antes de que cerremos? Bueno, pues nada, yo confío en el Villarreal que pueda hacer una gran temporada y sobre todo para el fútbol español que tenga un grandísimo papel en la Champions este año. Veremos a ver qué tal les va. Y oye, pues otro, en este caso no será Emery, pero será Marcelino, que sigue siendo otro grandísimo entrenador español, asturiano Sí. también, por Por supuesto. supuesto. Así que, que esperemos que le vaya bien y oye, que llegue lo más lejos posible y que entre en Champions otra vez y ya veremos a ver en qué queda. Por aquí cerramos, chicos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Adiós.